Buenos días, amigo periodista. Aquí con parte de la familia, precisamente, como a veces suelo decir, ¿sí? El uno es mi asistente y el otro es mi secretario cuando tengo que estar en momentos de la labor como abogado como tal, ¿sí? Son los que siempre me han acompañado en momentos, digamos, de ese ajetreo. Y lo cierto es que han sido buenos compañeros desde todo punto de vista, ¿sí? Edgar Salguero Vargas nació en Barranca Bermeja en el año de 1960, de padre chelero y de madre prácticamente comerciante, ¿sí? Mis padres fueron analfabetas o letrados un poco, ¿sí? De todas formas lograron crear toda una familia, entre ellos está mi hermana mayor, Ana Pastora, y otros dos que ya están fallecidos, como fue Juan Salguero y Alonso Salguero. Nací precisamente aquí en Barranca Bermeja, en el barrio de Coroma, en la 14 o 54 que se llama ahora. ¿Sí? Hice estudios de primaria en la concentración José Antonio Galán. Posteriormente nos cambiaron para la central integrada. Yo soy egresado de primaria en la central integrada, donde tuve prácticamente mi primera experiencia como líder estudiantil. Y pasé a industrial a hacer mi bachillerato. ¿Sí? Afortunado y infortunadamente me tocó terminar el sexto de bachillerato en esa época, hoy 11, en el colegio Camilo Torres por inconvenientes, precisamente por ser líder estudiantil. No me permitieron, o no se me permitió, pues sí terminar, pero no graduar. ¿Sí? Entonces me tocó llegar al colegio Camilo Torres y allá logré mi bachillerato. Soy profesional en Derecho. Estudié en la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC. Inicialmente estaba estudiando Economía en Inglés, pero esa carrera se terminó en la década del 80. Soy abogado profesional. Incluso algunos de mis compañeros todavía creen que no soy graduado. Y lo cierto es que ya soy graduado y tengo dos especializaciones en Derecho. La una en Derecho Laboral y Seguridad Social y la otra en Derecho Constitucional en la Universidad Libre de la seccional del Socorro Santander. ¿Sí? Allí perfeccioné prácticamente estas dos especializaciones, de las cuales al día de hoy en parte me han dado prácticamente el sustento, más lo que tiene que ver con el trabajo como comerciante también. ¿Sí? Y ello ha logrado, digamos, de que, como casi en todos, ¿sí? En momentos, digamos, son bastantes alegres las audiencias que se hacen y hay momentos en que también son un poco bastante desagradables. Para mí lo más desagradable es cuando no me han pagado precisamente los procesos después de terminados, y más sin embargo no me llama la atención ponerme, digamos, a cobrar o ponerme a insinuar a que se llegue, digamos, a presionar a la persona para que pague. De todas formas ellos salen contentos y esas mismas personas se han encargado de encomendarme a otros clientes y en eso vivo prácticamente. ¿Sí? Laboro todo lo que tiene que ver en derecho menos el penal. Nunca me ha llamado penal la atención, no he sido amigo del penal, inclusive en el mismo momento en que estaba haciendo la carrera. ¿Sí? No soy amigo por toda una cantidad de cosas que se mueven al interior del penal. ¿Sí? Hay algunos abogados muy prestigiosos dentro de esto, como hay otros que se prestan a otras cosas que no son la más adecuadas dentro de la ética y la moral que debe tener precisamente el abogado como tal. ¿Sí? Sin embargo, esto me ha permitido ser un poco más reconocido también en la parte laboral aquí a nivel de Barranca Bermeja. ¿Sí? Y no me puedo quejar. ¿Sí? He tenido unos procesos muy interesantes, muy llamativos, donde a veces uno cree que no va a lograr llegar, digamos, hasta el final como tal, pero sí se da ese término feliz, digamos, para el cliente y para uno como abogado como tal. Y de esos procesos tengo bastante, digamos, en mi historia ya, en esta carrera de casi 20 años que llevo de ser profesional en Derecho, y que de todas formas espero no solamente, digamos, quedar postrado en esto, sino también como tal lo estoy planteando, llegar a la corporación edilicia, ya que mi experiencia que tuve
En esa época, cuando fui concejal, simplemente era bachiller, y más sin embargo logré llegar a muchos hogares de Barranca Bermeja, a muchas comunidades de Barranca Bermeja, en todos y cada uno de los proyectos que presenté. Ahora soy profesional y aspiro como profesional ser mucho mejor a eso. Cuento que hablar de la vida política mía es, digamos, un poquito bastante de historia, ¿sí? Yo comienzo a ser parte de un engranaje político a través de una organización juvenil en el año de 1970. Se llamaba la Juventud Comunista, se tenía 10 años de edad. Producto de que mi padre era comunista, mi madre era napista. Sí, mi madre vivía agradecida por la sencilla razón de que fueron el general Gustavo Rojas Pinilla el que envió prácticamente un pelotón para sacarlos a ellos donde vivían, ¿sí? Y lo trasladaron a la ciudad de Bogotá. Por eso mi madre vivía agradecida, pero mi madre después, digamos, vuelve o llega a ser también una de las comunistas más reconocidas en Barranca Bermeja. Ella fue inclusive una de las fundadoras de lo que se conoce hoy como la Plaza de Mercado de Perperoma. Esto me hace a mí de que en mi vida política juvenil, por decir algo, en el año de 1972, hay un fenómeno político que es que los comunistas salen a la palestra pública, entran prácticamente de esa clandestinidad que tenían a la parte legal, a la parte de participación electoral. Para esa época, en 1972, yo recuerdo que el candidato era el compañero Ezequiel Romero Llerena, el hombre que era de la biblioteca muy conocido como el Cheque, ¿sí? Y nosotros le comenzamos a hacer campañas, entre eso yo. Fue la primera vez inclusive que yo estuve detenido. Me detuvieron ahí en el colegio Central Integrada por la sencilla razón de que prácticamente todos los demás camaradas míos se abrieron cuando vieron la policía, y como yo era el único que llevaba los afiches, esos afiches prácticamente no me permitieron correr por no votarlos. Entonces me detienen, me llevan, no digo que me trataron mal, pero sí en su momento, digamos, las vaciadas del uno y del otro, hasta así que por ser menor de edad les tocó llamar a mi papá para entregármele a mi papá, que ya era del partido también. Entonces no hubo severa regañera ni cosas por el estilo, y mi papá entendía ese fenómeno que se daba. Así logré llegar a la dirección de la Juventud Comunista siendo muy joven, tendría por ahí unos 13, 14 años, ¿sí? Y eso me permite ser prácticamente líder estudiantil como tal. Fui líder estudiantil, mire, inclusive ahí en la misma central integrada nosotros tuvimos un paro, hacía cuarto de primaria inclusive, en esa época, ¿sí? Y nos tocó sacar a un profesor de apellido Alarcón, que ese señor parecía que fuera un masoquista con las reglas. En esa época se daba mucha regla, pero este señor exageraba demasiado en eso. Hubo unos compañeros, algunos ya están muertos, pero yo recuerdo unos vivos todavía, que fueron prácticamente los que ayudaron a ordenar eso. Cerramos y encerramos a todo lo que fue la central integral como tal, y logramos el objetivo. Estaba el profesor Humberto Salazar en esa época de rector, y por intermedio del diálogo y la presión que teníamos se logró prácticamente sacar a ese docente, ¿sí? En el año 1977, que fue la gran huelga que se hubo a nivel nacional, una huelga que tuvo una experiencia bastante grande para incluso no solamente Barranca Bermeja, sino para toda la nación, e inclusive para la parte internacional, porque fue un paro nacional que hubo también en esa misma fecha, en septiembre, en apoyo precisamente a la huelga que tenían los trabajadores petroleros de 1977, en cabeza de la Unión Sindical Obrera. Ahí logramos, digamos, hacer unos trabajos que me había encomendado precisamente la dirección del partido, pero infortunadamente en el mes de septiembre yo caigo detenido. Duré 3 meses detenido, producto de lo que nos malinformaron, que inclusive está en la misma prensa, incluido Vanguardia Liberal, nos sacaron con una mesa como de casi unos 4 metros de largo, donde teníamos armamento,
por decir, jamás visto en la vida, y nos tildaron de guerrilleros en el momento y nos hicieron ese montaje de que llevábamos en un carro una gran cantidad de armas y por eso nos tenían detenidos. Nos privaron de la libertad, estaba Morilla López en su momento, digamos, como alcalde, y fue él el que nos mandó a la cárcel, la grande, como se suele decir en ese argot, y allá estuve los 3 meses como tal. ¿Sí? En ello de la década del 80, pues en el 82 vuelvo a caer detenido, ¿sí? Y eso impulsando prácticamente un paro que había en Barranca Bermeja contra Embosán en esa época. Y ahí nos logra detener precisamente un camión de la policía, no nos cogen con material en mano, no nos cogen con nada en mano, pero sí logran, digamos, detenernos. ¿Sí? No sin antes decirle que en el año de 1974, en ese ajetreo político, también soy detenido con un grupo de compañeros del sindicato de fertilizantes, que estaban ellos en paro contra el señor de apellido Jiménez, ¿sí? Que era el que estaba gerenciando en ese momento el paro, las fertilizantes de Colombia, y esos compañeros se nos pegaron ahí en la 28 mientras estábamos haciendo una pegatina que estábamos nosotros en campaña electoral. Y se nos pegaron y el ejército nos cayó por la 50 y la policía nos cayó por la 52, por la avenida. Nos encerraron, nos metieron. Duramos casi todo el Mundial de Alemania metidos precisamente en la cárcel. Allá nos vimos ese Mundial de Alemania y que posteriormente, como no nos encontraron absolutamente nada y no nos pudieron probar mayor cosa, nos dejaron en libertad. ¿Sí? Pero duramos más o menos casi un mes en las cárceles de ahí. Antes estaba nada más la policía de abajo, sí, el comando de abajo. Ahora pues hay más comandos y todo eso. En el 88, con la muerte de el compañero Chacón, que era miembro de la Unión Sindical Obrera, fue una batalla bastante buena la que hubo aquí en Barranca. Me digo batalla porque la gran mayoría de paros aquí en Barranca no eran paros, eran batallas, y esa de 77 fue muy tremenda. En ella participé de una forma beligerante desde el punto de vista legal, ¿sí? Donde pudimos nosotros echar para atrás los carabineros o la policía montada que trajeron y logramos echar para atrás también los famosos boinas verdes, que habían sido, no sé, los mejores en una guerra que había habido precisamente en el Medio Oriente, ¿sí? Y nos trajeron las boinas verdes y esos tipos no aguantaron todo lo que la comunidad como tal, el pueblo en general, logró precisamente llegar allá, ¿sí? Paso a la década del 90, ya es una década, digamos, un poco más quieta para mi persona, ya un poco más calmada. Ya no soy tan beligerante como se era beligerante, pero más sin embargo hay unas muertes que marcan ciertas pautas. La muerte de Bernardo Jaramillo, la muerte de Jaime Pardo Leal, que era prácticamente ideólogo de la Unión Patriótica como tal, además de haber sido de la rama judicial. ¿Sí? Está la muerte de Pizarro, y así sucesivamente de José Antequera, que era el secretario general de la Juventud Comunista para esa época. ¿Sí? Sin embargo, ya es una etapa donde se comienzan las consultas internas del partido. Logro ganar 3 consultas internas del partido. En el 90, que fue la primera, y esa me permitió, digamos, darle paso a Rafael Gómez y a Jael Quiroga para que estuvieran encabezando la lista al Consejo Municipal. Además que se iba a hacer una alianza con un movimiento legal de supuestamente el ELN, que era Aluchar, y estaba el EPL, donde estaba este señor Carrascal, que era un dirigente de la USU, que también, digamos, conformaron eso, más un partido conservador, que era el de Javier Quiroga, logran precisamente, digamos, tener ese escaño en el Consejo Municipal y poder tener, digamos, ya la primera actividad política un poco más abierta de la izquierda aquí en Barranca Bermeja. Y posteriormente, en el 92, se da de nuevo la consulta y salgo triunfante. Llega el camarada César Martínez y me pide el favor, él ya con sus piernas mocha, digámoslo así, producto de la granada que fue tirada ahí en la calle San Luis,
y me pidió el favor de que él quería ser concejal de Barranca Bermeja, que le permitiera, porque yo había ganado la consulta, no tuve ningún inconveniente. César sale como concejal por parte de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. ¿Sí? En el 94 ya los camaradas me dicen por tercera vez, o vas o no vas. ¿Sí? Y yo les digo, listo, yo voy a aspirar entonces y me voy. Venía de Puerto Wilches, donde le había hecho campaña a Lino Borges, que salió como alcalde, que era el alcalde de la Unión Patriótica en esa época. ¿Sí? Y me dieron allá un puesto de secretario del secretario, un puesto de burocrático del Consejo Municipal, y esto acepto y me quedo prácticamente allá. Así me vine porque ya había cumplido pues, con ciertas cosas que para mí habían sido bastante benéficas. Aquí participo de la tercera consulta interna del partido. Eso fue, digamos, mi contendiente era la compañera Rosa Pinzón, secretaria del Abuso Nacional. Le gano. Tengo problemas al interior del partido. Salgo electo al Consejo Municipal. Y tengo problemas al interior del partido que ellos terminan expulsando. Hasta el día de hoy no entiendo por qué me expulsaron, me llamaron traidor inclusive, cosa que a la fecha de hoy nadie me ha podido probar si de verdad fui o no fui traidor. Que me reservo por qué me expulsaron es otra cosa. Si hay alguna discusión, nunca la quiero confrontar y voy a morir prácticamente con ese silencio. ¿Sí? Más sin embargo, yo salgo concejal y comienzo a tener dentro de esa corporación alguna cantidad de dudas, precisamente de ser, por haber sido habido concejales. Era simplemente bachiller, no tenía ninguna experiencia, digamos, dentro de lo que era la parte parlamentaria, pero más sin embargo comienzo a ir entendiendo que había que leer un poquito más de la cuenta y poder ir conociendo qué era el oficio de un concejal, cuáles eran sus funciones como concejal y cómo se podían presentar proyectos de acuerdo con los concejales. ¿Sí? Logro tener un equipo, no que me lo haya puesto el partido, ¿sí? Ni la Unión Patriótica, logro tener un equipo de profesionales que son los que prácticamente me dan toda la salida para haber tenido esa proyección que yo estoy hablando de más de casi 4.000 millones de pesos en todo lo que fueron los recursos que se le repartieron a barrios, a escuelas, a puestos de salud, a calles, inclusive en todo lo que fueron los alcantarillados, pavimentaciones de algunas calles como esas, ¿sí? Y lo del Festival Vallenato, que prácticamente las directivas del Festival de Vallenato me hacen un homenaje en esa época, ¿sí? Y me dan una placa muy conmemorativa, pero ahí la tengo todavía conservada, bien conservada, de ese trabajo que yo realicé en la década del 95 al 2000. En el 2000 me quedo un poco quieto, llegaron algunos personajes aquí a Barranca Bermeja que eran todo lo diferente al pensamiento mío y esto logro quedarme un poco quieto, no sigo participando más en política. Ahora es que me he dado de nuevo por toda esa cantidad de cosas que se han vivido en Barranca Bermeja, ¿sí? El atraso que ha tenido Barranca Bermeja en estos periodos de alcaldes, que la gran mayoría de ellos han estado en la cárcel, han parado en la cárcel, no por ser, digamos, buenos dirigentes en su actuar, sino precisamente por otras cosas oscuras que les ha tocado pagar precisamente condenas dentro de eso. ¿Sí? Espero que ojalá en estas elecciones sepamos votar, sepamos llegar a la misma comunidad y hacer entender de que hay algunos candidatos, y ustedes ya más o menos tendrán idea, que no deberían de estar participando políticamente porque tienen todavía, ojo, tienen todavía deudas pendientes precisamente con la justicia, pero más sin embargo ya se lanzaron y ya quieren volver a llegar a ser de nuevo alcalde. Que lo único que han hecho es endeudar este municipio en lo máximo a través de los empréstitos que han habido cuando han estado en su periodo. Inclusive este último acabó de endeudar el municipio en casi 70.000 millones de pesos, cosa que no beneficia ni al comercio ni a la misma población, porque no va a haber dinero para inversión y sí, digamos, para tener que pagar lo que nunca invirtieron en Barranca Bermeja. Es un llamado que yo hago muy personalmente en estas elecciones del 21 de octubre y por eso quiero aspirar. Como bachiller logré hacer un poco de cosas. Ahora, como profesional y con dos especializaciones que tienen que ver
con el trabajo precisamente legislativo, creo que va a ser superior, siempre y cuando usted, amigo votante, sepa escoger sus candidatos. Como ustedes pueden observar, estoy precisamente en mi discusión, que hace ya aproximadamente 25 años que construidos entre mi compañera y mi persona. Negocio que, bien o mal, pues, me ha dado bastantes situaciones, algunas adversas, otras muy positivas, pero que de todas formas nos hemos sostenido durante ese tiempo. Hemos visto cómo parte de la economía aquí en Barranca Bermeja ha estado un poco bastante dificultosa, no solamente con la pandemia, sino con el mismo respaldo, que no ha sido bastante bien visto por parte de la administración municipal y que en un momento dado ellos quisieron plantear, digamos, una ayuda prácticamente a todos los comerciantes de esta época y que no fue posible por lo que no hubo la voluntad política para ello por parte de la administración. Sin embargo, la misma Cámara de Comercio ha hablado de que hay más de 3.000 empresas o almacenes, o como se quieran llamar, aquí en Barranca Bermeja cerradas. Es un informe que da la Cámara de Comercio. Sin embargo, los que hemos podido medio sobrevivir, pues aquí estamos. Ya tenemos 25 años de estar existiendo, vendiéndole buena calidad de pintura a todo lo que tiene que ver con el Magdalena Medio, ¿sí? Y esperando que ojalá la llegada mía al Consejo Municipal podamos superar no solamente esta empresa, sino todas las empresas que de una u otra forma necesitan de la ayuda de la administración municipal y que podemos lograrlo a través de proyectos de acuerdo, a través de iniciativas o a través de toda una cantidad de elementos que nos da la ley, nos da la norma. Por ello es mi invitación muy especial a todos y cada uno de que en este día, a través de este medio, pues colaboren con lo que tiene que ver con el voto para poder llegar en firme a esta luz que tanto necesita Barranca Bermeja y poder dar esos debates que estamos necesitando o que Barranca Bermeja a gritos está pidiendo